Días nos encontramos en el desarrollo de un conversatorio sobre el protestantismo en Inglaterra. A continuación van a participar en el debate historiadores y estudiosos sobre el tema, que van a dar sus puntos de vista referente al protestantismo en Inglaterra, su desarrollo histórico, y de esta manera damos paso a su intervención. Buenos días, empezando con el tema, ¿para qué considera usted que es el protestantismo? Bueno, el término protestante es utilizado para referirse tanto a los grupos cristianos que se separaron de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante del siglo XVI, como a los desarrollos teológicos particulares de los reformadores y las iglesias resultantes de dicha reforma, lo cual hace referencia a la cristiandad. El nombre protestante se comenzó a utilizar respecto de los partidarios de las ideas luteranas de la Reforma en Alemania a raíz de su protesta y resistencia a los edictos imperiales que intentaban buscar una uniformidad religiosa de Alemania. Bueno, ¿y cuál es la idea principal? Cuéntanos. La idea fundamental del protestantismo en Inglaterra es que la Biblia es la palabra de Dios, pero al contrario de lo que siempre afirmaron los católicos, cualquiera puede interpretarla y comprenderla. De este modo, libres de la autoridad eclesiástica, los protestantes pueden leer la Biblia y tras meditar en lo que han leído pueden sacar sus propias conclusiones que posteriormente podrán ser discutidas con otras personas que manifiesten dicho tema. ¿Y cuáles son los textos doctrinales? Los textos doctrinales del protestantismo, en un principio, estos protestantes expresaron sus posiciones doctrinales por medio de confesiones de fe, breves documentos apologéticos, que en total en el luteranismo destaca la Confesión de Augsburgo, en el ámbito de la Reforma calvinista, la Confesión escocesa, la Segunda Confesión helvética y la Confesión de la Fe de Westminster. Bueno, respecto a usted, ¿cuál fue la reforma del siglo XVI? Bueno, básicamente de una manera muy sucinta se puede resumir esta respuesta en que, como su nombre lo indica, fue una reforma en la Biblia alrededor del siglo XVI, de este movimiento cristiano protestante. ¿Y cómo se llevó a cabo? Básicamente el eje fundamental sobre el que se desarrolla la reforma fue el de la justificación por la sola fe en Jesucristo y su obra cumplida de la salvación. La enseñanza de la justificación por la fe, por la sola fe, exposición de las Sagradas Escrituras, que ponía radicalmente en cuestión todo el aparato eclesiástico. Entonces, básicamente es eso lo que... Bueno, y debido a esto, ¿qué causas dio para que se diera la reforma? Bueno, las causas de la reforma fueron el Renacimiento con su mentalidad crítica, que trajo consigo el cuestionamiento de las enseñanzas y las prácticas de la Iglesia, confrontándose principios humanistas con la teología escolástica medieval. Con la invención de la imprenta como nuevo elemento divulgador, las ideas de los reformadores se expandieron con mucha más rapidez, y el crecimiento de la ciudad y su elemento intelectual fue la universalidad y fue de cierto modo un catalizador de la reforma. El fortalecimiento que se dio para las monarquías nacionales europeas creó una palpable fricción entre poderes, que lo cual llevó a una decadencia de los postulados dogmáticos de la reforma eclesiástico-cluniacense de poderes, y más concretamente a los papas Gregorio VI, Inocencio III y Bonifacio VII. Y de este modo se empezó a preparar el poder supremo del papado, así como la corrupción de la máxima cúpula del sistema jerárquico eclesiástico medieval de los siglos XIV, como los cismas de Aviñón. Bueno, tengo entendido que hay unas ramas principales. ¿Cuáles son? Bueno, en principio existieron tres ramas que se desprendieron de este protestantismo. La primera era la evangélica en Alemania, que se conoce hoy como la luterana, la reforma en Inglaterra, conocida hoy como anglicana, y la reforma en el continente europeo, que es Suiza, Francia, Alemania, Holanda y después también Escocia, conocida hoy como la reforma presbiterana. ¿Y existía ya la iglesia cristiana antes de la reforma? Existía, por supuesto, desde la ascensión de Cristo y Pentecostés, pero se pervirtió a lo largo de los siglos, especialmente durante la Edad Media. Por ello la Iglesia en el siglo XVI debía reformarse. ¿Y para qué? ¿Ya?
No, por lo que les decía anteriormente, o sea, por esta razón fue que existió la reforma en la Biblia desde el siglo XVI. ¿Y para qué sirven las confesiones de fe? Sirven principalmente para distinguir la verdad del error y para unir y edificar a la iglesia en la verdad. ¿No cree usted que es mejor un cristianismo no confesional? El cristianismo no confesional o no es consecuente sin saberlo con la autoridad soberana de la Sagrada Escritura o es abiertamente transgresora de la misma. Las confesiones han sido la puesta en práctica en la historia del principio de la autoridad de la Escritura. Bueno, ¿la confesión ha de estar sometida a juicio privado del creyente, señorita? El cristiano no puede vincularse de la confesión por un ejercicio de libre pensamiento en base de su razón natural. Si hubiere errores en la confesión, estos han de ser demostrados por medio de una escritura misma. Bueno, ¿y cómo el protestantismo hispano puede manifestarse de esta unidad de la Iglesia del Señor Jesucristo? Puede manifestarse a través de una nueva reforma para el día de hoy de manera general a partir de los credos protestantes de la Reforma y de manera particular por su precisión doctrinal, documentos confesionales de Westminster. Bueno, y ya finalizando, cuéntenos qué es el anglicanismo. El anglicanismo tiene mucha referencia en cuanto al protestantismo de Inglaterra y es uno de los enfoques principales que se maneja. El anglicanismo lo podemos definir como la fe, la práctica y el espíritu de las iglesias y miembros de la comunidad anglicana, es decir, son iglesias en plena comunión con el arzobispo de Canterbury. La doctrina sobre la iglesia e instrumentos de la unidad en cuanto a los anglicanos es la mínima expresión de la iglesia en el mundo de que puede hacer referencia a la diócesis. ¿A qué hago referencia con esto? Que es la reunión de las personas bautizadas, bien sean laicos, clérigos, que forman parte del cuerpo místico de Cristo en una determinada área territorial bajo la guía pastoral de un obispo. Cada obispo es el sacerdote principal de su iglesia diocesana, preside por derecho la Santa Eucaristía, ordena y consagra a los diáconos, a los presbíteros, esto siempre en unión de 2 o más presbíteros que imponen las manos junto a él, y otros obispos que de esta manera unen de 2 o más obispos. El obispo presidente ex oficio es el que se encarga de todos los cuerpos canónicos o de facto instituidos dentro de su diócesis, y de acuerdo con la tradición católica, todos los obispos anglicanos tienen el mismo rango, son iguales entre sí, salvo las diferencias funcionales entre los obispos diocesanos y sus ayudas, los obispos sufragianos y coadjutores. Bueno, muchísimas gracias por habernos respondido las preguntas planteadas acerca del tema del cristianismo protestante en Inglaterra. No, gracias a ti por invitarnos. Gracias. Ya. Muy buenos días, Padre Germán, auditorio. A continuación, el Padre Germán nos va a hacer una breve introducción referente al cristianismo protestante en Inglaterra y cómo ha tenido influencia acá en Colombia en las distintas religiones o en las más específicas que tienen una analogía con esta dogmática. Bueno, creo que como telón de fondo hay que hablar de la Reforma Protestante. Sí, señor. Sí, con Martín Lutero, Sí, señor. más o menos en el siglo XVI, hubo el cisma de Occidente, se llama. Entonces Martín Lutero emprendió la Reforma Protestante y eso ocasionó un cisma. Hay en la Reforma Protestante algunos principios, por ejemplo, solo la Biblia. Y hay como un rechazo de la tradición, ¿cierto? Y una teología propia
una teología propia de, por ejemplo, ellos no aceptan, digamos, no aceptan la iglesia de Roma con el Papa, ¿cierto? Y hay algunos cambios digamos, ellos en cuestión de los sacramentos, no, por ejemplo, no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, no aceptan, digamos, el sacramento del orden, los sacerdotes, por consiguiente los sacramentos. Ellos no tienen pues los sacramentos, solamente creo que tienen el bautismo, pero no como sacramento, sino otra concepción teológica. Entonces, bueno, ellos entonces ya prácticamente dejan de ser cristianos católicos y son en la práctica, como se conocen, cristianos no católicos o cristianos protestantes, ¿no? Bueno, digamos, de esta reforma protestante o esta manera de vivir la fe cristiana, en Inglaterra sucede con Enrique VIII, ¿cierto? Entra en unas discusiones con el Papa de Roma, por cuestiones de matrimonio, ¿no? Por cuestiones de matrimonio, porque el Papa le decía a Enrique VIII que no podía casarse por lo que era Ana. Bueno, en todo caso ahí hubo una cosa y Enrique VIII, entonces él se separa, digamos, de Roma, no reconoce la autoridad del Papa y prácticamente como que funda la iglesia anglicana, ¿cierto? La iglesia anglicana, que es allá en Inglaterra, ¿cierto? Pero es como por la influencia de la Reforma Protestante, ¿no? ¿Cierto? Entonces prácticamente se funda con Enrique VIII el anglicanismo, ¿cierto? Ellos tienen como los principios de la Reforma Protestante, ellos pues creen en Cristo Jesús como Dios con el Padre y el Espíritu Santo en la dimensión trinitaria. Igual no aceptan la autoridad del Papa de Roma, no aceptan los sacramentos tal como los entendemos los cristianos católicos, no aceptan tampoco, por ejemplo, el sacramento del orden, entonces entre ellos no hay sacerdotes como en la iglesia cristiana católica, por consiguiente los pastores de ellos son hombres casados, ¿cierto? Hombres casados que pueden dirigir la iglesia, por consiguiente pues ellos no tienen el celibato y ellos pues, pero creo que el contexto es así como de la Reforma Protestante, y que allá en Inglaterra sucedió esa cosa puntual, y prácticamente Enrique VIII funda el anglicanismo con la influencia de la Reforma Protestante. No sé si fui claro, si ustedes tienen alguna pregunta así concreta como para aclarar lo anterior. Lo de la confesión, pues entre los cristianos católicos la confesión es un sacramento, ¿cierto? Es un sacramento que tiene que ver también con el sacramento del orden, donde en la persona del sacerdote está la presencia de Jesús, perdonando y absolviendo los pecados, como el anglicanismo,
no acepta los sacramentos, entonces no aceptan la confesión, que es un sacramento para nosotros, tampoco aceptan el sacramento del orden, entonces para ellos no hay sacramentos. Otra pregunta respecto a los pastores, digamos, que hay en Inglaterra, ¿sí? Ellos practican el voto de pobreza. Digamos, como lo que dice el Evangelio, ¿no? Lo que dice el Evangelio, entendiendo la pobreza como no apegarse a las riquezas, no vivir en función de las riquezas, ser libres frente a la riqueza, frente al dinero, dándole una dimensión social, una dimensión de compartir, de solidaridad y en el ámbito de la justicia, ¿no? ¿Cierto? Pues si ellos se rigen por el Evangelio, deben vivir ese espíritu de pobreza evangélica como lo entendemos los cristianos católicos. Pero tengo entendido que en la Reforma Protestante y entre los protestantes hay como una mentalidad de que Dios da prosperidad económica y riqueza. Entonces ellos como que manejan esa doctrina, ese pensamiento así de esa manera, y es muy posible que ellos pues creen que la riqueza es una bendición de Dios y que la prosperidad entonces no sé hasta qué punto ellos entienden la pobreza evangélica, ¿no? Claro. Pero el Evangelio es muy claro y el Evangelio es uno solo, ¿no? Y ellos pues, como la Reforma Protestante se atiene a lo que diga el Evangelio, ¿no? Además ellos tienen un principio más bien como fundamentalista en algunas congregaciones derivadas de la Reforma Protestante. Y respecto a los sacramentos. En cuanto a los sacramentos, dijimos que ellos no aceptan los sacramentos como nosotros los cristianos católicos, ¿no? Por eso ellos no practican la confesión como sacramento y no aceptan tampoco el sacramento del orden, que es el de los sacerdotes, ¿no? Vale. Sí, es eso, ¿no? Muchísimas gracias por habernos colaborado. Muchísimas gracias, Padre Germán.